El Rompeolas, un magazine libre y diferente. Estás paseando por el Rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que... Bueno, pues seguimos adelante y bueno, estamos en un momento, todo el mundo en esta semana justamente pues estamos hablando muchísimo, siempre hablamos del tiempo, pero esta semana hemos hablado bastante acerca del tiempo, ¿no? Y hablando del tiempo hay un tema muy interesante y por lo menos a mí siempre me ha gustado, yo creo que a todo el mundo también le ha llamado mucho la atención, que es el tema de las cabañuelas, ¿no? Las cabañuelas, ¿cómo se hacen las cabañuelas? ¿Cómo es? ¿Eso ha pasado realmente? ¿O ocurría en una etapa determinada? Cuando había una vida más rural, o continúa, en fin, vamos a hablar acerca de eso y hablar un poco del tiempo. Para eso nos vamos a dar un salto hasta la isla de La Palma y ahí vamos a hablar con Ángel Alonso, que es cabañuelista, un hombre que sabe muchísimo sobre cabañuelas. Ángel, buenos días. Buenos días para todos tus oyentes también. Buenos días, Ángel. Digo que conoces mucho de cabañuelas y la pregunta es, ¿por qué sabes tú tanto de cabañuelas? Bueno, de cabañuelas yo diría que nunca se termina de aprender, que sí, que uno sabe, uno intenta mejorar el método, pero cuanto más lo conozco, más me apasiona y más creo que debo aprender del mismo, o sea que por mucho que pueda parecer que uno sabe y lo domina, ¿qué va? Hay muchísimo que aprender, hay muchas fórmulas de predicción tradicional, muchas tradiciones, como bien decías en tu introducción, y hay muchísimo que ver en lo que nos rodea para hacer una predicción meteorológica basada en método tradicional de cabañuela. Es algo que nunca terminaré de aprender. Qué curioso. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo te iniciaste en eso? ¿Tú tenías algún familiar, algún vecino, algo que te inició en eso? Pues mira, yo lo he contado cada vez que me preguntan sobre pues cómo me meto en este mundo de la tradición oral, de la predicción meteorológica, y me tengo que ir a mi adolescencia, a quizás antes incluso de la adolescencia, con quizás 12 años, 13, cuando escuché a vecinos, en mi caso no familiares, sino vecinos, de donde yo vivía en esa época, en San Pedro de Breña Alta, y me acuerdo de escuchar a vecinos, ya desgraciadamente el último al que se las el último a quien se las oí decir, y que fue a la vez el primero a quien se las oí decir, fue a don Santiago Escribano, que el pobre nos abandonó esta semana ya con más de 100 años, falleció el pobre hace unos días, y desde aquí también mi pequeño homenaje, porque fue la primera persona a quien yo le escuché nombrar a cabañuelas, y me acuerdo de su frase. Me dijo, mira, el Pico La Nieve, de ahí están las cabañuelas de San Miguel, y este año va a nevar, va a hacer frío, y yo, en aquel momento, siendo un jovencito, pues tendría eso, 12, 13 años, creo que estaba todavía en la EGB, en la escuela, pues quedó esa frase. Y todos los años siguientes, si lo veía le preguntaba. Me acuerdo que me nombraba también de lo que aquí se llama el Pico Virigoyo. Dice, un año que quedaron de sur, me dijo, mira, este año están del Virigoyo, este año vamos a tener Calima. O sea que desde aquí mi homenaje a esa persona que fue, llamémosla así, el último cabañuelista de Las Breñas, de esas edades, digo, porque también los hay más jóvenes, como don Mauro Fernández, todo un maestro en cabañuelas, que también suelo nombrarlo siempre, y yo, que ahí intento mantener la tradición, pero fue así, no fue a través de familia, fue a través de vecinos, sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Ah, perdón, que fue a través de vecinos como empecé a escucharlo, y luego, quizás yéndonos a cuando empecé con mis predicciones, pues así me entró el gusanillo, fui autoaprendiendo, preguntando, porque esto no se estudia en ninguna universidad, y un año, estamos en el 25, pues quizás ya vamos a pasar cerca de 20 años, hice mi primera predicción. Y no es una predicción que la haga de voz, no. Yo las escribo en un papel, las plasmo, las firmo, y hice mi primera predicción basada en 3 fechas, que son las 3 fechas que fui aprendiendo. 21 de septiembre, San Mateo, se hace una observación. 29 de septiembre, San Miguel, se hace otra observación. Y la luna de octubre,
que la tradición oral dice que 7 lunas cubre, que es la luna nueva de octubre, que también la observo. Pues con esas 3 fechas hago mi predicción para la temporada, una predicción de largo recorrido de 6 meses para el otoño y para el invierno, basada siempre en esas observaciones realizadas en la zona de las Breñas, en Breña Alta, sobre todo en Breña Alta. Y esa es más o menos cómo me inicié, cómo he ido perfeccionándolo, y hasta llegar a nuestros días, que la última fue pues la que hice y presenté en octubre del año 24, el año pasado, que sirvió para la época del otoño, y el invierno que acabamos de terminar hace un par de semanas, sí. Uh-huh. Ángel, y por ejemplo, esas predicciones, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que miras? O sea, siempre son en esos días, ¿no? Vale. Cada cabañuelista tiene su método. Vale. Por ejemplo, en el norte de España existen las témporas, que son diferentes a nuestras cabañuelas. En Tenerife, en el noroeste de Tenerife, en el municipio de Los Silos, también sé que hay cabañuelas, y las hacen también de otra forma diferente a las que yo aprendí. O sea, en cada lugar se interpretan de diferente manera. Las mías, basadas en esas 3 fechas, como te empecé a decir, y en observaciones que realizo durante toda la jornada, desde las 0 horas del 21 de septiembre, voy viendo y plasmando en un papel lo que observo en las nubes, en el mar, en el tipo de viento, en si tenemos o no calima, en si llueve o no llueve, en cuánto llueve, en las nubes de dónde y a dónde, y de dónde vienen y a dónde van, el crecimiento de las mismas, si son más o menos espesas, la forma. Pues eso te lo podría reproducir de nuevo, lo mismo que te acabo de decir, para la fecha del 21 de septiembre, para el 29 de septiembre, que la tradición también religiosa nos dice que es San Miguel. Pues este mismo día hago lo mismo. Bueno, no es que me pegue la noche viendo nubes, no, sino que, hombre, uno hace una predicción pues, antes de dormirse. Una predicción no, una observación. Bien, otra hago al despertarme, media mañana, mediodía, media tarde, al oscurecer, y lo voy apuntando todo. Observo esto, observo lo otro, observo lo otro. Antes lo apuntaba en un papel, ahora lo apunto en el móvil. Las nuevas tecnologías también ayudan. La nueva técnica, sí. Sí, claro. Antes, en las primeras cabañuelas me acuerdo que hasta lo primero que cogía un papelito, venga, vi tal cosa, y las he ido, ahora ya las pongo en el móvil, y luego la última que hago es la de octubre, la de la luna nueva, que va cambiando de fecha. Por eso las 2 fechas anteriores, basadas en el calendario cristiano, no las modifico, no las puedo modificar, pero las de la luna nueva de octubre sí, porque las lunas van cambiando. Entonces esa la hago también todo el día, y en esa me baso sobre todo en si llueve o no llueve, porque se repetiría el ciclo lunar. Si la luna nueva de octubre me sale una luna con lluvia, en mi predicción posterior, cuando ya hago el compendio de las tres observaciones, plasmaría que sobre todo en los crecientes tendríamos lluvias o chubos. Entonces, más o menos ese es el método que yo sigo. También, de unos años a esta parte, quizás de unos 7, 8 años para adelante, he ido introduciendo nuevas tradiciones orales que he ido aprendiendo. Como por ejemplo, en la última del año pasado, introduje una tradición del pueblo de Tazacorte, aquí en la isla de La Palma, que la gente de allí, los bagañetes, al entrar el santo de San Miguel en la iglesia de Tazacorte, en su día, en la procesión de la tarde, observaban el movimiento del manto del anda, o sea, de donde llevan el santo. Sí, es una tradición muy bagañeta, muy de Tazacorte, y que la ha introducido. Entonces, los bagañetes dicen que en el caso de que el santo, ese mantón de debajo, se le mueva, vendría a ser un año de agua. Si se mueve hacia cumbre, un año de temporales, un año de lluvias intensas. En cambio, si se queda quieto, vendría a ser un año más seco. Y si se mueve de cumbre a costa, pues más de norte, más de alisio. Entonces, esa la introduje el año pasado, pero todos los años intento meter algo de la tradición oral, siempre de lo que uno va escuchando. Entonces, ¿Y has comprobado algo de eso, por ejemplo? Bueno, la de este año, que introduje eso de Tazacorte, pues fue una predicción novedosa para mí, y comprobé que sí, que tiene su sentido, y que, oiga, pasa que son tradiciones no basadas en métodos científicos y que no tienen ese fundamento del dato. Porque las cabañuelas, de manera tradicional,
Sabes que la ciencia se basa en la observación, en la comprobación de datos. Las cabañuelas no son tanto de comprobación, son más de interpretación. Entonces yo sí, te digo, la de San Miguel, esta última tradición que te acabo de nombrar, que es muy bonita del pueblo de Tazacorte, sí, yo creo que voy a quizás de aquí a 4 o 5 años, te puedo decir si es efectiva o no. Porque aún con una primera observación que hice en esta, como te acabo de decir, fue la última que puse. Entonces todavía no me voy a atrever a decirte si es efectiva o no es efectiva. Vamos a dejarla un poco. Las otras 3 sí, tanto San Mateo como San Miguel como la 1 de octubre, sí veo que cuadran, sí veo que funcionan. Pero esta vamos a dejarla como quien dice en salmuera, la vamos a meter en salmuera. A saber. Vamos Mira, y hablando, tú hablas ahora de efectividad. Así. Tú hablas de efectividad, ¿no? Entonces, con el tiempo que tú llevas haciéndolas y tal, realmente funciona. O sea, ¿qué tanto por ciento podríamos estar hablando de que sí, de que tiene su eso? Sí, te entiendo. A ver, y lo voy a unir con otra cosa, que fue un año que me resultó muy difícil hacerlas por la presencia del volcán en la isla de La Palma. Vale. Difícil porque era difícil la observación. El grado de acierto es también el grado de la fama que uno va cogiendo. ¿Me entiendes? Yo, cuando las empecé a hacer, se las pasaba a 4 conocidos. Vamos, no existían las redes sociales, no podía mandarlas por WhatsApp. Y de unos años a esta parte, quien me las ha leído, quien las ha ido cotejando a lo largo de los meses, me dicen que sí, que hay acierto. Y ahí están. Yo siempre las últimas las pueden ver, están en mis redes sociales, y ahí están colgadas, yo no las quito, para ir viendo si han funcionado o no. Grado de efectividad, yo no me atrevo a decirte si un 60, si un 70, si un 80%, pero sí te digo una cosa, la tendencia es clara. Quiere decir, esos 3 días se observa una tendencia. En la meteorología, yo casi que te puedo decir que en los siguientes meses esa tendencia se reproduce. Por lo tanto, se puede decir que hay bastante acierto, pero porque en la meteorología también 1 y 1 nunca suman 2 y son tendencias climáticas. El tiempo no cambia de un minuto para otro, es una tendencia que va cambiando con el tiempo. Lo mismo del cambio climático. Claro, no eso te iba a decir. Sí, que no podemos decir que este año ya tengamos un ciclo frío, porque en un año nos haya llovido un poco más. El cambio climático sigue existiendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo decirte que mis cabañuelas han tenido influencia en el cambio climático que decirte lo que te decía antes del año del volcán. Si quieres te lo comento. Claro. Es que lo del volcán ya es algo que no, ya rompe con todo el tema, ¿no? Correcto, tú lo has dicho claro. Me rompió la lectura de las cabañuelas de ese año. Te cuento. En el año 2021, en septiembre, tuvimos la erupción volcánica de la isla de La Palma. ¿Qué 3 fechas te dije que tenía yo de observaciones? El 21 de septiembre, 29 de septiembre, ¿no? Y la luna nueva de octubre. Pues en las 3 fechas tuve un condicionante que me limitó y me dificultó la observación de las cabañuelas esos días. El 21 de septiembre el volcán llevaba 3 días en erupción. El 29 de septiembre llevaba 10 días en erupción. Y en la luna de octubre el volcán estaba en plena erupción. ¿Qué me ocurría esos días? Bien. Cuando yo iba a mirar las nubes, me veía un tipo de nubes que no eran las nubes que yo veía en otros años. Veía las nubes de ceniza, veía los desarrollos del vapor que largaba el volcán hacia arriba, que llegaban, acuérdense, de metros de altura de esas nubes, las cenizas, los vientos diferentes. Fue un año que, además lo tengo plasmado en las lecturas de ese año, que me condicionó la lectura de esas 3 fechas. Me levantaba por la mañana, miraba, por ejemplo, desde donde yo hacía la observación, en Las Breñas, miraba hacia el oeste. ¿Esta nube qué nube es? Claro, nube del volcán. No era una nube, llamémosla así, meteorológica, climática, de los que yo había visto. Era una nube única del volcán. Entonces, ¿dónde meto yo esta nube? ¿Qué hago con ella? Me refiero a dónde la meto en la predicción, ¿no? Entiendan el sarcasmo. ¿Dónde podemos señalar qué puede ocurrir con esta nube? Entonces, esas cabañuelas para mí fueron muy, muy, muy difíciles porque no era mi método, no era lo que yo estaba acostumbrado a observar. O sea, muy difíciles, sí.
Y por ejemplo, cuando estás mirando, ¿qué te digo yo? Vamos a suponer el 21 de septiembre, y la luna nueva. Pero por ejemplo, tú vas anotando cómo son las nubes y después qué pasa, que en función de... Después miras a ver si, por ejemplo, tú miraste cómo estaba la del 21 de septiembre, pues la del 29 vuelves a mirar y qué pasa, que se tiene que reproducir las mismas nubes, lo mismo o porque claro, a lo mejor apuntas, pero ¿cómo reinterpretas luego lo que estás apuntando? Sí, vamos a imaginarnos, vamos a ponernos en el día de San Miguel, el 29 de septiembre. Y vamos a ponernos a mirar, y yo veo que tenemos un tiempo de alisio, bien, que luego al mediodía las nubes con el alisio desarrollan muchísimo, que al llegar la tarde tenemos un cambio de tiempo y se nos mete para el este, para un tiempo, llamémosle, de África. Bien, ¿cómo hago yo una predicción con esos factores que te acabo de decir? Bien, pues yo lo primero diría que las primeras partes de la temporada otoño-invierno podemos tener entradas importantes de alisio, porque me lo dice San Miguel en la primera parte del día, que a medida que avance el invierno tendremos nubes con chubascos importantes, porque al mediodía de ese día crecieron las nubes sobre la zona que yo estaba, y entonces eso ya lo plasmo como unos desarrollos que me indican lluvias más intensas. Y por último, lo que te comenté de ese día, del 29, que se me mete de repente una entrada de levante, de tiempo de África, de Calima. Pues vale, pues ya sé que a última parte del invierno, porque eso fue en la última parte del día, lo extrapolo al invierno, a los 6 meses, y sé que en la última parte del invierno podremos tener entradas importantes de Calima. Eso es más o menos cómo yo lo hago y cómo yo lo aprendí. Me decían, mira, el día de San Miguel vi un tiempo de norte. Eso me lo decía esa persona más anciana que yo escuchaba, tal, y entonces me decía, pues con ese tiempo de norte de San Miguel vamos a tener pues nortes en esta época y entradas de humedades y tal. Entonces, lo que reproducen esos días, lo que yo observo esos días, lo reproduzco en los 6 meses posteriores, con una amplitud temporal más grande. A ver, te lo estoy diciendo en media hora que tenemos de teléfono. Claro, claro. Y es difícil. A ver, lo ideal sería, para entender bien las cabañuelas, sería verme el 21, el 29 y la 9 de octubre. Ver lo que yo escribo en el papel y luego explicarte. Claro, con claro. con esos tres apuntes, explicarte, mira, este día y este día vi lo mismo. Vamos a extrapolarlo a 6 meses. Pues quiere decir que en estas épocas vamos a clavar tiempos de alisio, tiempos prolongados de nordeste, de fríos atlánticos con chubascos en las zonas de Barlovento, Sauces, Punta Llana. O sea que yo lo intento explicar condensado en esta media hora y tenemos, pero a la vez les digo que no es fácil explicarlo por aquí, que es cuestión de verlo, porque la cabañuela es muy de ver. Ángel, ¿y por qué esos tres? Por ejemplo, a mí me llama la atención de que en el mes de septiembre lo hagas 2 veces y la luna de octubre, pero ¿y el resto? ¿Por qué exactamente en esa época? Porque fueron las que aprendí y yo a quienes me las nombraban, pues simplemente les creí y les hice caso. Vale. Nunca les dudé. A ver, que entiendo la pregunta y es normal que diga, ¿y el resto de fechas? Bueno, quien me las enseñó me decía, San Miguel te dice la cabañuela, San Mateo te dice la cabañuela. Y que a su vez se la habían enseñado a él, seguro, claro. Claro. Yo siempre lo digo, son métodos ancestrales. Son métodos que te digo, que a quien se las escuché decir por primera vez, falleció hace unos días con 102 años. Entonces esa persona las habrá escuchado de otro anciano de las Breñas, vámonos, quizás nos vamos ya a 200 años atrás. Claro. O cualquiera sabe hasta dónde podemos retrotraernos si seguimos investigando de dónde viene esa tradición. Podemos irnos a centenares de años atrás, sí. Claro. Mira, es que me parece alucinante el tema, sí, la verdad que es una transmisión oral total, ¿no? ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Mira, y una cosa, y por ejemplo, ¿hay escuela para esto? Quiero decir, ¿hay gente que pueda enseñar, que vengan atrás y eso lo puedan mantener? El otro día me preguntaban eso mismo en un programa de televisión y desafortunadamente, a ver, son tradiciones. Porque es un tema atractivo, no me digas que no, Ángel, es un tema súper atractivo. Sí, a mí me apasiona. Es un tema de tradición oral, es un tema que se podría enseñar, claro que se podría enseñar. Todo el que tenga interés en aprender de cabañuelas y me quiera preguntar, yo encantado con orientarle, con enseñarle, pero escuela como tal no hay, vale, que yo conozca, te digo, en el norte de España tienen las témporas y tampoco he escuchado
que exista esa escuela. Miren, les voy a poner un ejemplo. Todos han visto la película esta del Día de la Marmota, creo, ¿verdad? Claro. Vale, pues la marmota, esa famosa marmota, que en no sé qué sitio de Estados Unidos, en función de cómo sale la marmota de esa cuevita, o no sé, la verdad que no recuerdo muy bien cómo es, pues eso también es tradición ancestral, tradición oral, vale. de esa zona de Estados Unidos, donde la marmota te dice si van a seguir teniendo no sé cuántos meses más de invierno o no, que hacen una fiesta terrible ahí en ese lugar. Pues el Día de la Marmota es otra tradición. Escuela como tal, pues que yo sepa, no. Yo disposición de enseñar, todo es necesaria. Me llaman de medio, les atiendo, las plasmo, las escribo, me preguntan una televisión, el tiempo que haga falta les dedico, porque yo creo que es bonito, porque yo creo que no tiene por qué perderse, porque cabañuelistas que yo conozco ahora mismo, pues en la isla de La Palma, que yo sepa, quedamos dos. En los silos sé que en Tenerife hay un grupito bueno, que seguro si alguno me está oyendo, que yo a veces les sigo también en redes sociales. En Tenerife tenían un maestro que también falleció hace unos años, don Horacio Dorta, que falleció hace unos años. Don Horacio era también todo un maestro cabañuelista y enseñó a gente ahí en los silos que siguen con su tradición de como él las enseñó. Y o sea que disposición para explicar y enseñar toda la que sea necesaria. Pero bueno, escuela como tal no hay. Pero bueno, mira, ganas de enseñar, sí. Claro, yo me acuerdo ahora, conversando contigo, ¿no? Por ejemplo, habrá como espacios ya luego locales. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía que íbamos a pasear y entonces en determinada cueva, por ejemplo, había como una cuevita y yo me acuerdo que siempre ponía la mano y decía si dependiendo un poco de la temperatura que estaba dentro de la cueva, iba a haber lluvia o no. Él sabía más o menos cómo era el tema, ¿no? A lo mejor ya luego hay unos espacios geográficos locales que igual también encierran cierta tradición, ¿no? Sí, aquí en La Palma tenemos algo que llaman también las rayas. Las rayas en el terreno, me refiero, no imaginen una raya pintada, no, sino que en función de cuando llegas a ese lugar de la isla, ahí se producen cambios de tiempo. Eso se llaman las rayas. De esta raya geográfica de, por ejemplo, de la montaña de Tagoja hacia el norte, de los riscos del Time hacia el sur, hacia el norte, son líneas del terreno. Las puntas de la isla son rayas también. Pues eso vendría a ser, pues estas también orales como esa que tu padre te decía de si hay viento por aquí. Eso al fin y al cabo, todos son cabañuelas, todos son interpretaciones de predicciones. Tu padre te estaba haciendo una predicción meteorológica. Sin tú darte cuenta quizás, claro, tu padre te estaba haciendo una predicción. Claro. Y eso es una predicción pura y dura, eso es pura cabañuela. O cuando te dicen que aparecen las vaquitas aquellas de que nosotros llamamos las vaquitas, no sé, eran como una especie de animalitos pequeñitos que aparecen cuando está que dice, pues ahora viene lluvia o cosas así, ¿no? Sí, todo eso. Yo, por ejemplo, suelo observar bastante las hormigas. Cuando hay más o menos hormigas. Los años de mucha hormiga dicen que suelen ser años que atrás llueve mucho, por la actividad de esos insectos, cuando hay mucha actividad de insectos, cuando hay menos, eso también lo observo yo. Observo también, mire, otra cosa que observo, la floración de los dragos. Solo observo la floración de los dragos, de cuando hay más o menos floración, porque los dragos no siempre están en flor, ni mucho menos, pero hay años que tienen unas floraciones espectaculares, y esos suelen ser años también que han venido de una buena lluvia, o que han tenido algún condicionante que les ha dado esa floración excepcional. Todo lo que nos rodea puede ser cabañuela, todo. ¿Sabes a qué me recuerda, Ángel? Me estás recordando a Juan José Millás. Y tú dirás, ¿y qué tendrá que ver lo que tú me estás diciendo con Juan José Millás? Porque Juan José Millás, los artículos que hace, de lo que él habla, normalmente él pasa y siempre se fijan cosas que yo creo que el resto de la gente no nos fijamos. Y entonces hace cada artículo tan interesante acerca de cosas diarias que nos pasan por delante de nosotros y no nos damos cuenta. Y a mí me recuerda un poco eso, ¿no? Porque estás fijándote en el no sé qué, el drago, en esto, en lo otro, ¿no? Y habitualmente el resto de la masa humana pasamos y no nos fijamos en eso, digamos. Sí, yo también lo he dicho en intervenciones en radio y televisión, sí, de que los cabañuelistas solemos ser demasiado observadores, demasiado quizás, porque yo me levanto por la mañana y ya estoy, ¿de dónde está el viento? Aquellas nubes, que si hay insectos, que si no, que si hay flores, que si no, que sí, qué árbol tiene flor, cuál no, que si las frutas de temporada estuvieron mejor este año que otras, que si la vendimia fue mejor, peor, las plagas, casi que, a ver, no llega a ser obsesivo,
pero sí te digo que el grado de observación que tenemos es muy grande, es muy grande. Lo tienes muy presente, claro, normal. Sí, Mira, para finalizar, Ángel, yo te voy a llamar cuando una de esas fechas que tú me dices y me explicas, por ejemplo, uno de esos días que tú dices, por ejemplo, el 21 de septiembre o al día siguiente, a ver qué anotaste y toda esta historia y nos lo vas a ir explicando allí. ¿Qué te parece? Sin problema, es más, así eran mejor las cabañuelas. Seguro. Imagínate, el 21, vale. Seguro. Pues mira, el día 21, no, el 22 sería, vamos a esa primera lección sobre Cabañuela. ¿Qué te parece? Sí, de la radio. Ponlo ahí en la agenda. Tenemos pendiente esa cita. Y así les digo, miren, ayer o anteayer, cuando haya sido el 21 de septiembre, o después, o el 29, cuando haya hecho esa amiga, cuando tú quieras. Y yo te digo, mira, ayer amaneció de tal manera. El mar estaba de tal forma, las nubes indicaban esto, chubascó en tal sitio, el viento era hasta tal hora de esta forma, a partir de tal hora cambió. Yo les diré todo lo que vi esa jornada. Y luego, si quieres, les digo, pues ya con esto podemos hacer una primera aproximación. Claro, y me atrevería a decir que incluso, pues ya con lo observado podemos decir que tal mes puede tener esta característica climática, o sea que podemos hacer pequeña Cabañuela. Me parece increíble. Tienes una pedagogía increíble para explicarlo, ¿sabes? Sí, bueno. Sí. Mira, bueno, pues, no te puedo dar sin que me digas una previsión más o menos sobre todas estas fechas que estamos viviendo y con este tema, con los tiempos como hemos tenido, las tormentas y todo eso. ¿Qué viene ahora en adelante? Sí, a ver, hubo un año que hice unas cabañuelas de primavera y verano, vale, pero como no las domino tanto, no las publiqué, las tengo guardadas, creo que fue hace 3 o 4 años. Las hice, las guardé, no las publiqué. Vamos a hacer una pequeña cabañuela hoy, venga, vamos a atrevernos en tu programa a decir qué nos puede venir. Mira, estamos ya entrando mediados de abril. Hemos tenido unos primeros 15 días de abril bastante inestables, con 2 borrascas que nos han visitado, por ejemplo en Las Breñas tuvimos un temporal de viento. Esos fueron los primeros días. Queda de aquí a final de abril, pues por lo que se ve, pero aquí ya no es Cabañuela solo, sino aquí son también modelos climáticos, por lo que se ve vamos a tener 15 días de alisio, o si no alisio puro con bastante norte, o sea que borrascas por ahora no veo. Pero vamos a tener un tiempo ya más normal, más del tiempo nuestro de Canarias, del archipiélago, el típico alisio, que es el viento dominante. Bien. Luego nos viene mayo. Mayo es un mes que suele ser muy difícil en la meteorología, difícil por lo dificultoso de una predicción, que podemos tener desde entradas de tiempos de levante. Hay muchísimos meses de mayo de años pasados que hemos tenido temperaturas muy altas, ¿vale? En mayo. O sea que puede que este año, en el mes de mayo, se reproduzca alguna entrada de tiempo de levante, incluso con calima. Luego nos viene junio. Junio es el mes por excelencia del alisio. El mes de junio vamos a meterlo en que vamos a tener jornadas y jornadas de alisio, semanas y semanas de tiempo, esa bruma del norte, pero luego en el sur un tiempo espléndido. Eso en junio. O sea, ya te he hecho una cabañuela de 3 meses. Vámonos a ir ahora a julio y agosto. Bien. Con lo observado en meses pasados y cómo ha sido el invierno, el otoño-invierno, podremos decir de inviernos húmedos, veranos secos. Eso también lo oía yo de pequeño. Por lo tanto, podemos decir la cabañuela de verano, que vamos a tener un verano peligroso en lo caluroso, con bastante sequedad. Y el problema que vamos a tener con calor y con sequedad sean los incendios forestales. Por lo tanto, vamos a tener un verano, si se reproduce lo que yo escuchaba desde pequeño, un verano fuerte, de calor, de entradas de tiempos de África, con peligrosidad. Y luego ya vendrá septiembre. Vendrá septiembre con sus calmas, con esos tiempos de que ves el mar como un plato, totalmente quieto, en calma. Y mira, ya sin darte cuenta te he hecho aquí una cabañuela para 6 meses. Mira, me dejaste temblando con lo del verano, pero fino, ya lo iremos viendo. Ángel, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Dejamos esa puerta abierta para continuarlo y vamos a ir a esa primera lección de Cabañuelas cuando ocurra esos días, ¿vale? Pues aquí me tienes a tu disposición y el de los oyentes, que al fin y al cabo esto es para ellos. Exactamente, gracias Ángel. Podemos hablar cualquier día por teléfono, pero para ellos se los damos en tu radio. Total. Muchas gracias Ángel, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Adiós, chao.